Jocelyn, aquí tenemos un audio. ¿Esta es la primera producción o la segunda producción? La segunda producción. Esta es la segunda producción. Exactamente. ¿Tienes composiciones tuyas acá? Tres Tres. inspiraciones propias, por ¿Sí? supuesto. ¿Qué temas son? Licor maldito. Ya, ¿qué vas a Señor, cantar? exactamente. Señor, dime por qué y si has decidido alejarte de mí. Si has dejado de Si alejarte has de mí. decidido alejarte de mí. ¿Pero por qué? Mire, ¿sabe qué? Esa inspiración es mía, pero lo he visto en una persona muy cercana a mí. ¿Es tu caso? No. Lo he visto en una persona muy cercana a mí. Ya. Que realmente valoro muchísimo. He visto su caso y me inspiró a crear, ¿no? Las letras y la mayoría de temas realmente me inspiran la gente que me rodea y todo lo demás. No es mi caso. Normalmente pasa eso, ¿no? Claro, exactamente. Pero ¿quién no pasa nada? Claro, ese tema, ¿puedes cantarlo? Si has Es composición tuya. Exactamente. Claro, cántalo. Si has decidido alejarte de mí, yo no te voy a rogar. Si decidiste olvidarme, tampoco lo haré. Si has decidido alejarte de mí, yo no te voy a rogar. Si decidiste olvidarme, tampoco lo haré. ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve amarte si a ti eso no te interesa? ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve amarte si a ti nunca te he importado? Qué bueno. Esa es composición tuya. Exactamente. Qué bueno. Dime, esta producción, ¿en qué se lo ha grabado? Por San Luis. En San Luis. En San Luis, sí, con patrocinio. Sí. Con Gloria Patrocinio, sí, exactamente. Porque mi primera producción lo hice, pero en San Borja. Ya. Con el padre, creo que es de la señora Gloria Patrocinio. Ya. Si más no recuerdo. Perfecto. ¿Y qué tal te fue en la buena producción? Sí, no, para que agradeciendo a Dios nos fue bien, claro, no tenía tanta experiencia que digamos, hay que aceptarla, creo yo. Claro. Pero sí, salió bien. De ahí, de mi primera producción salió un boom que a todo el mundo le gustaba. Por ejemplo, cuando hay veces voy a visitar a mi amigo, por ejemplo, no sé si conoce a Erika Mirabal. Sí, sí. Claro, exactamente. ¿Ya? Ella cuando nos ve dice Rebelde soy y se pone a cantar. Fue un boom de nuestra primera producción, Rebelde soy. Y Jocelyn, ¿por qué la chica rebelde? ¿Quién te puso ese apelativo? ¿Sí eres rebelde? Sí, Jocelyn Flores, yo creo que sí, tiene lo de rebelde, pero ahí al fondo. Sí, ¿no? Mientras no le busca, Ahí está. ahí está guardadita. Qué bueno. Jocelyn, ¿vas a grabar tu videoclip? Me imagino que sí. Exactamente. Más que todo, últimamente estaba pensando que mejor lo haría en concierto. Ya. Porque ahorita tengo mi pequeño salón, estamos trabajando duro porque queremos juntar un poco de plata también, Claro. porque todo necesita Ya. dinero, yo qué sé. O sea, aparte de cantar, me dices un salón de belleza. Sí, exactamente. ¿Es tuyo propio? Sí, Ah, qué bueno, mira. propio, ahí seguimos avanzando, lentos pero seguros. Qué bueno, qué bueno. Tú tienes un aniversario que celebras un día. Exactamente. ¿Qué fecha es? Octubre, En octubre. sí. ¿Y ya te presentaste o estamos en octubre? No, este año no lo hemos podido realizar para que estuvimos ahí, tuvimos un contratiempo, quisimos alquilar local, pero a la última hora no se pudo nada. Y los locales ya estaban alquilados, no pudimos, así que si Dios quiere, si Dios lo desea así, el año que viene arrasamos con nuestro segundo año con fuerza. El año pasado tuviste tu aniversario. Exactamente. ¿Y quiénes te acompañaron? Estuvieron Dani Mendoza, Laurita Pacheco, los chéveres de Yarucaya. ¿Ya? Y mis amigos artistas también, por supuesto. Dime, Jocelyn, tus padres me dicen que te apoyan en esto. Exactamente. ¿Y tu padre es músico, algo de eso? No, pero les encanta la música. Claro. Son amadores de nuestra música folclórica. Les encanta, donde sea, donde yo voy, ellos, los dos, me acompañan, no me dejan. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y pues nadie sigue el amigo de tu carrera, no sigue nadie.
No, a mis hermanitos no les llama la atención. Bueno, les encanta así la música, pero como profesión agradecerles simplemente por tanto cariño, por tanto aprecio que me brinda cada día y sus palabras, ¿no? Que hacen que siga día a día adelante. Qué bueno. Porque siempre cuando voy al Face me dicen, Jocelyn, sigue adelante, te estamos apoyando, y verdaderamente yo creo que ese es motivo para seguir adelante, seguir creciendo día a día. Porque nosotros los artistas nos debemos a nuestro público, a nuestros marcos musicales que están detrás de nosotros, porque sin ellos no somos nada. Claro, sí, eso es cierto. No, claro, sí, es que sin ellos yo creo que el artista no es artista. Así es, tú lo has dicho, porque mucha gente, muchos artistas se olvidan de eso. Sí. Ya están muy alto y no, se deben a su público. Claro, exactamente, porque sin ellos no somos nadie. Tú lo has dicho, perfecto. Jocelyn, número para contratos. ¿Qué número es? 965-09-4690. Solo para contratos, por favor, no para maltratos. No, aquí no maltratamos, ¿ah? Sí. Jocelyn, ¿qué artista o que tienes artistas así de amigos que has tenido? ¿Con quién te llevas más? Laurita. Laurita. Sí, es la única persona que siempre ha estado ahí, me ha dicho, se ve que siempre cuando ha tenido problemas me ha dado la mano, me ha apoyado, aparte de mis padres. ¿Para qué? Simplemente agradecerle, que vea que el agradecimiento que le doy es un agradecimiento bien sincero, agradecerle en serio. Creo que Laurita entró al récord de Guinness, creo, tocando zarpa. Sí, exactamente, ella me apoyó muchísimo para mi segunda producción. Con ¿Y ella esta producción? fuimos, claro, con ella íbamos, me decía Jocelyn, no te preocupes Jocelyn, voy a dar un poco de mi tiempo, yo voy a ir contigo a los ensayos para que no te sientas mal, para que todo te vaya bien, no, para que simplemente agradecerle a ella. Qué bueno. Muchísimo. Pocos artistas hacen eso. No, sí, a su familia también, que son muy buenísimas, agradecerles sinceramente, en serio. Bueno, Jocelyn, hemos tenido un gusto, pues, de llegar a tu casa, entrevistarte y espero personar otra segunda oportunidad, ya con material de nueva producción, hacerte la entrevista. Muchísimas gracias, señor Genaro Branco. Agradecerle, ¿no?, a usted y a su producción Creagen, Sí. que apoya nuevos valores, realmente que Dios les siga bendiciendo, y muchísimas gracias por seguir apoyando a los nuevos valores, así como yo y como mis amigos, ¿no? Bueno, la idea es eso, ¿no? Apoyar a los nuevos valores. Muchísimas Bueno, gracias a ti más que todo, Jocelyn, por esta oportunidad. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí.